En este vídeo vamos a hablar de flexión en vigas metálicas, de flexión en acero y nos vamos a centrar en lo que suele ser más limitante cuando tenemos luces normales, rangos normales de luces, que va a ser el momento flector. Recordamos que las comprobaciones que tenemos que hacer en flexión son el MRD mayor que el MED, lo mismo con cortante y la limitación de flecha. Y vimos que la limitación de flecha es más importante cuando tenemos cargas pequeñas y luces grandes. El cortante normalmente no es limitante para los perfiles comerciales y el momento flector es limitante para luces medias y cargas un poquito más altas. Vamos a trabajar en primer lugar con una comparativa de la inercia frente a las áreas de tensiones de método que es el que desarrollan las APPS, que es las U por las Z. Aquí sacamos nuestro módulo resistente y todo lo vamos a hacer en elástico. Además vamos a hacerlo de dos maneras, el exacto y el de áreas de tensiones simplificado, que será más parecido el valor que nos dé este método simplificado al exacto cuanto más delgados sean los perfiles para chapas delgadas. Después vamos a hacer el cálculo plástico, que siempre lo haremos con ese método de U por Z. En plástico ya no tiene sentido hablar del método simplificado o del exacto, porque como todo va a estar a una misma tensión, no vamos a cometer errores al simplificar los brazos de palanca o la tensión a la que está cada punto. Y después vamos a hacer sobre el mismo ejercicio una comparativa entre el perfil, que va a ser un perfil en I, en el que vamos a trabajar con todos estos ejercicios, y el perfil reforzado. Vamos a hablar del perfil solo y del perfil reforzado, con una pletina superior y una pletina inferior. Y vamos a ver las mejoras que conseguimos tanto en elástico como en plástico. El perfil con el que vamos a trabajar es un perfil de canto 300, ancho de alas 150, todo esto son milímetros, ya lo estoy escribiendo directamente en centímetros, espesor de ala 1,07 centímetros y espesor de alma 0,71 centímetros. El apartado 1 se trataba de ver el momento resistente elástico con el método de las inercias. Sabemos que la inercia del perfil, si lo hacemos por Steiner, va a ser igual a la inercia del alma más 2 veces la inercia del ala, porque tenemos dos alas, más 2 veces el área de ala por la distancia entre los centros de gravedad al cuadrado. Y esta distancia entre los centros de gravedad va a ser del centro de gravedad de la pieza al centro de gravedad del ala. Esto es lo que llamamos el D1. Luego tenemos que la inercia del perfil es 1 partido de 12 por 0,71 por 30 menos 2 por 1,07 al cubo. Todo esto es la altura del alma, más 2 veces 1 partido de 12, 15 por 1,07 al cubo, más 2 veces 15 por 1,07 por 15 menos 1,07 entre 2 al cuadrado. Esto nos da una inercia de 7.999 y va a estar en centímetros a la cuarta. Recordamos que el módulo resistente elástico va a ser la inercia partido por la I máxima, que en nuestro caso es H medios, luego va a quedarnos 533 centímetros al cubo. Y de aquí sacamos con una tensión de cálculo, vamos a suponer que en límite elástico estamos trabajando en tensiones de cálculo, luego el FID va a ser FIK partido por el 1,05, el coeficiente de seguridad del material acero, que recordamos que es 26 kilonewton centímetro cuadrado. Luego, si nos preguntan el momento resistente elástico, va a ser el producto del módulo resistente elástico por el FID, que va a ser igual a 138 kilonewton metro. Seguimos trabajando con el mismo perfil y ahora vamos a hacer los mismos cálculos. Estamos en el apartado 2, los mismos cálculos, pero por áreas de tensiones con el método, digamos, exacto. Entonces, este método exacto
debería quedarnos idéntico el resultado al que hemos obtenido con las inercias. Entonces lo que tenemos en este caso es que tenemos esta distribución de tensiones y tenemos un área rectangular que va a tener una fuerza U1 y que va a estar trabajando con un brazo Z1. Vamos a tener esta pequeña área aquí triangular que va a tener una fuerza U2 y va a estar trabajando con un brazo Z2. Y vamos a tener un área triangular, una fuerza U3 ejercida por el alma, que va a estar trabajando en un brazo Z3. Lo primero que nos va a interesar es ver cuál es el nivel tensional en este punto para poder simplificar la geometría. Entonces, este punto vamos a decir que está sometido a sigma 1. Como conocemos la relación de esta altura a la altura total, que es el h medios, nosotros podemos ver la relación entre la tensión alcanzada en este punto, que la vamos a igualar a F y D, y la tensión alcanzada en este punto. Luego F y D va a ser a h medios, lo mismo que sigma 1 va a ser a h medios menos 1,07. De aquí sacamos que sigma 1 es 0,93 F y D. Esto es muy interesante sacarlo en función de F y D, porque si la tensión de nuestro acero fuese distinta, realmente se comportaría exactamente igual. Lo que ocurre es que los valores alcanzados en cada punto serían proporcionalmente mayores. Una vez obtenido este valor del sigma 1, podemos sacar los momentos. El momento resistente total va a ser el momento 1 más el M2 más el M3, que a su vez van a ser igual al producto U1 por Z1 más el U2 por Z2 más U3 por Z3. El rectángulo que hemos llamado U1 va a ejercer una fuerza que es el producto del área de ala por la tensión a la que está sometida, que a su vez es el sigma 1, es decir, 0,93 FID. Y el brazo Z1 va a ser h menos 2 veces la altura de ala entre 2. Luego M1 va a ser igual a 431 FID. Sabemos que esta contribución, la de M1, va a ser la mayor porque es la que tiene máximo brazo y área simultáneamente. Por su parte, U2 va a ser muy chiquitita porque aunque tenemos el área del ala trabajando y está trabajando a una tensión muy pequeña que es solamente la diferencia entre FID y sigma 1, es decir, 1 menos 0,93 FID. Y Z1 va a ser igual a h menos 1/3 de la altura de ala. De aquí sacamos el M2 como 17 FID. Podríamos incluso obviarlo y no estaríamos cometiendo demasiado error y además estaría del lado de la seguridad. Y por último, la contribución del alma, que sabemos que va a ser relativamente pequeña porque tiene un brazo pequeño, va a ser una contribución triangular, luego aquí vamos a poner un medio porque el área es el área de un triángulo, por el área de media alma, por la tensión a la que está trabajando, que es sigma 1, y el brazo, al ser triangular, va a ser 2/3 del área de la altura del alma. Luego M3 va a ser igual a 85 FID. El momento total va a ser la suma de las contribuciones de M1, M2 y M3 y nos queda 138 kN/m, que es lo mismo que nos había quedado por el primer método. Si queremos sacar el módulo resistente elástico, lo único que hacemos es no multiplicar por FID las sumas de estos momentos y nos queda W elástico 533 centímetros cúbicos. Vamos a ver la simplificación de los perfiles para ver cuánto error acumulamos cuando el perfil tiene las alas de un cierto espesor y entonces si podemos o no realmente igualarlo a una línea. Se trataría de hacer una distribución triangular, pero en la que no distinguimos con el espesor del ala, sino que directamente sustituimos el área del ala y consideramos que el brazo va a estar en la mitad del ala y que ese brazo va a hacer que no disminuya la tensión hasta la tensión triangular del alma. Este es el método que tenéis desarrollado en algunos ejemplos de las APPS y bueno, es suficientemente aproximado, pero incluye un cierto error. Vamos a ver de qué orden de magnitud. Distinguiríamos dos fuerzas, una U1 directamente, que es la de las áreas de las alas,
con un Z1 y una U sub 2, que es la correspondiente a las áreas del alma, de las semialmas, ¿no? Con un Z2. U sub 1 va a ser igual al área del ala por FID. Estamos suponiendo que todo el ala trabaja a la tensión, en este caso tensión de cálculo. Va a ser igual a 15 por 1,07 FID, que es igual a 16,05 FID. Y el Z1 es 30 menos 1,07, porque lo que hacemos es decir que estamos en la altura total menos la mitad de alturas de ala, que va a ser 28,93. Luego os queda aquí un momento 1 que va a ser igual a 464 FI. Por otra parte, el alma trabaja otra vez en una distribución triangular con el área de media alma, todo ello con una tensión máxima de FID, que nos va a dar 4,94 FID. Y el brazo va a ser 2/3 de la altura del alma, como antes, y va a ser 18,57. Luego M2 igual a 91,7 FID. Nos queda un poquito mayor que en el caso exacto porque no hemos descontado la reducción de tensión que se produce en la altura, a lo largo de la altura del ala. Con esta simplificación obtenemos un módulo resistente elástico de 556 centímetros cúbicos y un momento resistente elástico de 144 kN, que es un poco superior al que obtenemos con la solución exacta. Sin embargo, vamos a ver que es inferior al momento resistente plástico, con lo cual, asumiendo una plastificación parcial de las secciones, no sería demasiado inseguro el cálculo. El apartado 4 es el cálculo plástico del mismo perfil, entonces lo que vamos a sacar es el módulo resistente plástico y el momento resistente plástico. En este caso no tiene sentido hablar de simplificaciones o no. Vamos a trabajar con áreas de tensión y lo vamos a hacer sabiendo que todo está trabajando a la misma tensión, que va a ser la tensión de cálculo en nuestro caso. Entonces vamos a tener dos áreas, un área que va a ser la de las alas, en la cual nos encontramos con una fuerza U sub 1 y un brazo Z1, y por otra parte tenemos la del alma, U sub 2, con un brazo Z2. U sub 1 va a ser igual al área del ala por FID, que son 16,05 FID, y Z1 va a ser igual a 28,93. Esto es lo mismo que habíamos hecho en la simplificación anterior, porque realmente lo que obtenemos es lo mismo que una distribución rectangular que estuviera aplicada en la mitad del ala. Con esto el momento 1 va a ser igual a 464 FID. La contribución del alma en cálculo plástico va a ser algo mayor porque vamos a tener una distribución rectangular de tensiones. Luego vamos a trabajar con el área de un medio del alma trabajando a FID, pero ya no va a haber distribución triangular. Esto va a darnos 9,89 FID. Y el brazo, por su parte, se reduce un poco porque no va a ser 2/3, sino un medio de la altura del alma, que es 13,93. Luego M2 va a ser igual a 138 FID. Como vemos, esta contribución del alma es un poquito mayor en plástico que en cálculo elástico. Y de aquí podemos sacar que nuestro momento total, que es el M1 más el M2, va a ser igual a 156 kN. Vemos que este valor es un valor bastante superior al elástico que habíamos calculado de manera exacta y sigue siendo superior al elástico que habíamos calculado con la simplificación. El módulo resistente plástico, por su parte, va a ser 602 centímetros cúbicos. La relación exacta entre el elástico y el plástico la podemos sacar con el momento resistente elástico que habíamos sacado por método exacto 138 kN. Vamos a ver multiplicado por qué factor va a darnos igual al momento resistente plástico, que es el 156. Y vemos que el factor es 1,13,
Y esto ya lo sabíamos porque habíamos visto en teoría que el módulo resistente plástico estaba en torno a 1,12 a 1,2 el módulo resistente elástico. O si estamos en este rango, seguramente esté bien hecho el problema. Vamos a ver un último apartado que es el cálculo con platabandas, cálculo con refuerzo, el cálculo del perfil reforzado. Entonces, este perfil reforzado va a ser el mismo perfil con el que habíamos trabajado antes, del que sabíamos ya una serie de datos. Sabíamos que la inercia del perfil, por ejemplo, era 7.999 centímetros a la cuarta y que el módulo elástico, resistente elástico del perfil era 533 centímetros cúbicos. El refuerzo va a consistir en una platabanda superior y una platabanda inferior de 200 milímetros con un espesor de 1 centímetro. Y si nos preguntan cuál es la mejora conseguida con este refuerzo, nosotros podemos partir de los datos que ya hemos sacado del perfil y simplemente incrementar el momento resistente y el módulo elástico y demás por la contribución, directamente por la contribución que tenemos aquí, que es una contribución que viene dada por su brazo y por la diferencia de tensión. Si nosotros hubiéramos trabajado con el método exacto de áreas, en elástico ahora nos estaría cambiando la tensión sigma 1 y nos estaría cambiando la tensión en este punto porque el límite elástico se estaría alcanzando en la parte superior de la platabanda. Sin embargo, si hemos trabajado con las inercias, si hemos sacado las inercias, o desde este método trabajamos sacando la inercia de forma inversa, ¿no? Una vez que nosotros tenemos la inercia, nosotros podemos componer esa inercia con el incremento de inercia provocado por las platabandas, que es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a trabajar con una inercia total, que va a ser la inercia del perfil, más 2 veces la inercia de las platabandas, más 2 veces el área de las platabandas por la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, esto sacamos que es la inercia que ya conocíamos del perfil, más 2 veces 1 partido de 12, 20, 1 al cubo, más 2 por 20 por 1, esto es el área, por 15 más, bueno, un medio, porque es un centímetro, entre 2 al cuadrado, 17.612 centímetros a la cuarta. De manera que el módulo resistente es esta inercia total dividido entre la I máximo, que sigue siendo H medios, porque sigue siendo simétrico, que son 1.101 centímetros cúbicos, de manera que nuestro momento resistente elástico es 286 kN/m. Esto es para que se vea la eficacia de este tipo de refuerzos, porque al mejorar muchísimo la inercia nos van a reducir la flecha primero, porque la flecha es proporcional también a la inercia, pero luego nos van a mejorar muchísimo el momento resistente. Si esto mismo lo hacemos en cálculo plástico, nosotros tendremos que el momento total va a ser, en plástico, va a ser el momento que ya teníamos, el M1 más el M2, y le vamos a sumar un M3, que va a ser el aportado por las platabandas. Precisamente este de aquí, suponiendo que esto es la fuerza, ¿no? U3, y este es el Z3. Entonces, U3 va a ser igual al área de las platabandas por F y D, y Z3 va a ser 30 más 1 más 1 entre 2. Luego el M3 va a ser igual a 620 F y D, lo que nos da que, como se suma al momento plástico que ya teníamos, que era el momento resistente plástico del perfil, nos da un momento resistente plástico del perfil reforzado de 318 kN/m, que vemos que es una mejora respecto al elástico, un poquito menor, porque lo que habíamos visto entre el elástico y el plástico es que el plástico aprovechaba más el alma, mientras que en elástico prácticamente solo trabajaban las alas. Claro, como las platabandas se van a sumar de alguna manera, van a trabajar parecida a como lo hacían las alas, ahora la relación entre uno y otro va a ser esa A que sacábamos antes de relación del ratio entre el plástico y el elástico, va a ser igual a 1,1. O sea que ahora nuestro
momento resistente plástico va a ser aproximadamente 1,1 veces el momento resistente elástico del perfil reforzado. Bueno, espero que esto haya servido para reforzar un poco los conceptos que vimos en clase y los distintos métodos que podéis seguir para calcular en elástico y en plástico los perfiles.